Amén, amada familia, Dios les bendice. Buenas tardes. Continuamos con la enseñanza de los dones en la iglesia. Y hoy iniciemos con esta frase. Dios no busca impresionar a su iglesia, Dios busca edificarla. Y a partir de esa idea, caminemos por el texto de una forma natural. La supremacía de la palabra que siempre nos está edificando, y nos basaremos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 6, que nos dice la palabra del Señor así. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizase. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y bien, mis hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han estado en algún lugar donde todos hablan al mismo tiempo? Todos quieren decir algo, pero al final nadie entiende nada. Hoy en la actualidad, hermano, hay mucho ruido, muchas voces, pero poca comunicación. Ahora imaginemos que en medio de ese desorden, una sola persona comienza a hablar con claridad. Todos guardamos silencio, pero ahora sí puede entender cada quien la palabra que se está expresando. Eso mismo estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Era una iglesia muy bendecida por Dios, llena de dones espirituales. Sin embargo, habían comenzado a valorar más aquello que llamaba la atención que aquello que realmente les estaba edificando. Ellos creían que mientras un don fuera más impresionante, más espiritual era la persona. Entonces Pablo les escribe para corregir esa manera de pensar que ellos tenían y les dice algo que seguramente sorprendió a muchos. Prefieran profetizar. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta mención y esta recomendación el apóstol Pablo? Bueno, porque Dios nunca ha estado interesado solamente en producir emociones. Dios, ¿sabes qué quiere, hermano? Quiere producir transformación. Y la transformación comienza cuando entendemos su palabra. Cuando el apóstol Pablo habla de profetizar, no está pensando principalmente en anunciar acontecimientos que van a suceder en el futuro. En este capítulo, hermano, profetizar significa que haya una comunicación de manera clara y fiel acerca del mensaje de Dios, ese mensaje de Dios que quiere transmitir a su pueblo. El profeta, hermano, o el que profetiza, es un portavoz de Dios. Habla en nombre de Dios para que la iglesia conozca su voluntad, para que la iglesia sea corregida, para que la iglesia sea fortalecida y para que la iglesia sea animada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermano, había hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas que están en el Antiguo Testamento. Ellos no dedicaron la mayor parte de su ministerio a predecir el futuro. Más bien, ¿sabes qué hacían? Denunciaban el pecado del pueblo. Hacían un constante llamado al arrepentimiento. Exhortaban a volver a la fidelidad y estaban continuamente recordando las promesas de Dios. A veces anunciaban eventos futuros, pero esa no era la esencia de su ministerio. Ser profeta significaba ser la voz de Dios para la congregación, hermano, en este caso del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. En la iglesia de Corinto ocurrió algo similar. Como el Nuevo Testamento todavía no estaba completo, Dios levantaba hombres a quienes revelaba su voluntad para comunicarla a la congregación. Y es que, hermano, la profecía es un mensaje que es entendido por todos, el entendimiento del profeta para transmitir con claridad lo que Dios quería decir. Por eso es que la iglesia podía ser edificada. Hoy ya no esperamos nuevas revelaciones que se añadan a la Escritura, porque Dios ya nos ha dado su revelación completa. El canon bíblico está completo.
Sin embargo, el don de profecía permanece. Cuando un pastor, un maestro, cualquier siervo, un diácono, cualquier miembro de la iglesia estudia fielmente las Escrituras, depende del Espíritu Santo y explica con claridad el mensaje bíblico para edificar. Está ejerciendo un don de carácter profético, hermano. No habla por iniciativa propia, sino que comunica lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Profetizar, hermano, no es, ante todo, decir algo nuevo de parte de Dios, es comunicar con fidelidad y claridad lo que Dios quiere decir a su pueblo para que seamos transformados por el poder de su palabra. Por eso el apóstol Pablo decía, es preferible que profeticen. Y ¿sabes qué, hermano? Esta definición encaja con el desarrollo de 1 Corintios 14, porque inmediatamente Pablo explica que quien profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, como leímos en 1 Corintios 14, en el versículo 3, mostrando que el propósito principal del don no era impresionar, hermano, era edificar a la iglesia. En este pasaje, profetizar significa hablar de parte de Dios para comunicar claramente su voluntad al pueblo. Así como te mencionaba hace un momento, así actuaban los profetas del Antiguo Testamento. Pero la mayor parte del tiempo, hermano, esos profetas hacían algo diferente. Y es que eran la voz de Dios para la generación en la que ellos se encontraban. Estaban buscando corregir la vida del pueblo de Israel. Ahora en nuestro tiempo, hermano, pero vámonos a la iglesia primitiva, sucede algo parecido, hermano. También mencionamos que la profecía es importante. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nunca ha estado interesado solamente en que nos emocionemos. Dios quiere producir transformación y la transformación comienza cuando entendemos su palabra. Porque cuando decimos que Dios quiere transformarnos, muchas veces se puede pensar únicamente en un cambio de conducta. Pero en la Biblia, hermano, cuando Dios habla y produce la transformación es mucho más profunda. Vamos a verlo de esta manera, hermano. Cuando hablamos de transformación, nos referimos a la obra de Dios realizada por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestro corazón y nuestra forma de vivir. De tal modo, hermano, que cuando nos parezcamos más a Cristo, cada día la transformación comienza, hermano, en nuestro interior. Dios no empieza cambiando nuestras circunstancias, sino cambiando nuestro corazón. Cuando una persona, hermano, un cristiano, el pueblo de Dios comprende la verdad de Dios a través de esto, hermano, el Espíritu Santo usa esa verdad para renovar su mente. Empezamos, hermano, ya después de comprender esto, a ver el pecado como Dios lo ve, a valorar lo que Dios valora y a tomar decisiones diferentes. Ese cambio interior termina reflejando que en nuestra vida, hermano, hemos cambiado o Dios ha cambiado nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a la familia, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de perdonar y nuestra manera de servir al Señor. Por eso el apóstol Pablo insiste tanto, hermano, en que la iglesia entienda el mensaje. Si la palabra no se entiende, no se puede transformar. Una persona puede emocionarse por un momento, pero si no comprende lo que Dios le está diciendo, su vida va a continuar igual. Pero cuando entendemos la verdad de Dios a través, hermano, del mensaje que Él nos da, hermano, nosotros entonces empezamos a ver que esa verdad comienza a producir cambios reales en cada uno de nosotros, hermano. Así que la transformación no consiste en sentir algo durante un culto, hermano. Consiste en salir del culto viviendo de una manera diferente, porque la palabra de Dios, la cual fue expresada, cambió nuestro corazón. Esto es, hermano, lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de este texto. Como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Que nosotros, hermanos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Cristo. Es el propósito final
de esa transformación, que cada creyente refleje cada vez más el carácter de nuestro amado Cristo Jesús. Bendiciones.